Noticias. Es responsabilidad de la empresa ESAL, que ha cometido, en este caso, errores, omisiones o negligencias inexcusables. La empresa de servicios sanitarios de Los Lagos no logró regularizar el suministro de agua en Osorno y culpó a la población por el alto consumo. El presidente Sebastián Piñera suspende viaje al extranjero por la emergencia y responsabiliza directamente a ESAL por la crisis. Para esta noche se espera un nuevo corte masivo de agua. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Ya estamos a miércoles 17 de julio y abriendo precisamente con esta información que ha acaparado la atención, porque a primera hora de la mañana se repuso efectivamente el suministro de agua potable en Osorno, como era debido y prometido, después de 6 días de corte. Pero el alivio de los osorninos duró exactamente hasta las 2 de la tarde. Bueno, el periodista Ignacio Beltrán está precisamente en la ciudad y nos va a presentar el siguiente reporte. Buenas noches, Ignacio. Hola Soledad, José Luis, muy buenas noches. Les cuento que el buen ánimo de los osorninos solo duró hasta las 12 del día, porque claro, durante la mañana muy temprano, a eso de las 5 de la mañana, se habilitó esta planta de agua potable que abastece a los 180.000 usuarios de la ciudad de Osorno. A eso de las 9 de la mañana ya la totalidad de la ciudad contaba con el agua potable y más temprano, a eso de las 8 de la mañana, el presidente de la República, Sebastián Piñera, presidía el comité de emergencia precisamente aquí en el centro de la ciudad, donde se mantuvo alrededor de 1 hora y media con esta buena noticia de que el agua estaba funcionando normalmente aquí en la ciudad de Osorno. Pero a eso ya de la 1 de la tarde, 2 de la tarde, la empresa da la noticia que hay suspensión en el 50% de la ciudad. En 25.000 hogares se suspendió durante toda la tarde el suministro del agua potable, agua que se suponía que estaba cortada de las 2 de la tarde hasta las 8 de la tarde y luego se reponía a las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche, pero son ya pasadas las 21 horas y el agua no ha llegado, por lo menos aquí, al centro de la ciudad. ¿Qué ocurre con todo esto? ¿Por qué ocurre todo esto? Eso lo va a explicar el gerente de ESAL y también inmediatamente la respuesta de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Escuchemos. Desde aquí queremos aprovechar para dirigir a la ciudadanía que haya un poquito de consumo no responsable, sino que intenten medir y no copiar el agua, porque este consumo no solamente PIC, sino tan continuo en la mañana nos ha provocado que los estanques se nos han vaciado más rápidamente de lo que esperábamos y hemos tenido que cortar única y exclusivamente para poder recuperar el sistema. Estamos todos muy molestos por el corte de agua que ha sufrido la mitad de la población de Osorno. Para nosotros las explicaciones que nos ha dado la empresa SAL son inaceptables. Nosotros hemos estado como superintendencia en terreno, en la planta de tratamiento, y no entendemos realmente las explicaciones de la empresa SAL para este corte del 50% de la población. Ya lo decíamos, el presidente Piñera estuvo muy temprano cuando se dio nuevamente el suministro de agua potable. Luego el presidente Piñera viajó a Argentina y durante la tarde llegó nuevamente a La Moneda confirmando una noticia. Indignación también por lo ocurrido, por este nuevo corte de agua, pero también daba la noticia que no viajaba a Estados Unidos, donde tenía una reunión, una importante reunión, precisamente por la crisis del agua aquí en Osorno. Escuchemos las palabras del presidente Piñera. Pero dado lo que ha ocurrido en Osorno, y para asegurar que esta situación se solucione a la máxima brevedad, y para acelerar también una profunda revisión de los protocolos e instalaciones y procedimientos de las empresas sanitarias, he decidido quedarme en Chile de forma tal de poder estar personalmente dirigiendo todas estas gestiones.
Vamos a ver qué ocurre con el agua, si llega en las próximas horas. Se suponía que el corte era hasta las 5 de la mañana. Vamos a estar muy atentos, supervisando, viendo qué ocurre con el agua aquí en la ciudad de Osorno, muchachos. Claro, muy desesperante la situación. Muchas gracias por el reporte, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a cambiar radicalmente el tema. Una temeraria persecución policial fue protagonizada por un grupo de adolescentes, 4, entre ellos uno de 13 años de edad. Asaltaron peatones, escaparon por distintas comunas, chocaron contra un poste, se volcaron y luego el vehículo en el que circulaban se incendió. Para evitar su detención, uno de ellos amenazó con dispararle a carabineros. Los detalles en el informe de Fabián Sánchez. Por distintas comunas del sector oriente de Santiago, un grupo de ladrones intenta escapar luego de protagonizar una serie de asaltos. Tanto carabineros como funcionarios de seguridad ciudadana participaron en la persecución de los 4 ocupantes que iban a bordo del auto que tenían cargo por robo. Minutos antes habían asaltado a peatones en Las Condes, una fuga que concluyó en la comuna de Lo Barnechea cuando chocaron con un pórtico lector de patentes y terminaron volcados. Tras el accidente, uno de los ocupantes del auto intentó disparar en contra de carabineros, por lo que los uniformados debieron usar su armamento de servicio. Un golpe fuertísimo, choque. No pasaron 10, 15 segundos después de eso y siento balazos. Se escucharon después unos disparos, aproximadamente como 6. Eran muchachos, eran muy jóvenes. Los sujetos apuntan a nuestro personal de carabineros con armas de fogueo y nuestro personal, en uso y facultad de lo que establece la ley y la defensa personal, atacan y repelen este ataque inminente. Uno de los sujetos resultó baleado en el muslo, los demás con diversas lesiones. Se logró la detención de todo el grupo. Sin embargo, el operativo estaba lejos de terminar. Los funcionarios debieron sacar rápidamente a los detenidos, ya que el auto comenzó a incendiarse tras el choque. Bomberos logró controlar la situación, mientras Carabineros trasladó a un centro asistencial a los detenidos para constatar lesiones. 4 adolescentes, 3 menores de edad, uno de ellos de 13 años. Es un tema presente y relevante el tema de la responsabilidad penal adolescente. Hemos tenido situaciones lamentables en que tenemos la participación de menores y ahí ya son estrategias de más largo plazo que nos permitan apostar por la rehabilitación y la reinserción social más que la criminalización. Pero en primer lugar nosotros tenemos que impedir que el delito siga ocurriendo. Por lo mismo, los municipios del sector oriente de la región metropolitana han coordinado su trabajo con la Fiscalía para enfrentar los delitos, sobre todo el robo con intimidación y violencia. Es una frecuencia radial que compartimos simplemente de buena voluntad entre municipios. No hay un peso más que el que ya se invierte en cualquier comuna del país, pero esa coordinación permite entonces resultados como el de anoche. El menor de 13 años fue entregado a un adulto responsable. Los demás asaltantes fueron formalizados, mientras que el menor que resultó baleado está fuera de riesgo vital. Lo siguiente es muy preocupante. 71.000 chilenos son portadores de VIH y los especialistas aseguran que las cifras podrían ser incluso peores que lo informado por las autoridades. El próximo mes estará disponible en 9 hospitales del país el medicamento que permite prevenir el contagio. Francisca Sepúlveda nos va a contar más detalles. Chile lidera no solo en América Latina, sino en el mundo la tasa de contagios, un récord alarmante según ONU-SIDA. 71.000 compatriotas tienen VIH, 4.000 casos menos que en 2017. El número de personas nuevas adicionales que cada año se diagnostican como personas que viven con VIH está tendiendo a disminuir. Asumir una postura de triunfalismo, de que estamos cerca de la meta, es tremendamente autocomplaciente y peligroso. Según el ministro de Salud, el 87% de los contagiados conoce su diagnóstico, lo que significaría que 9.200 chilenos tienen VIH y lo desconocen. Se está logrando el objetivo de que más personas que viven con VIH lo saben. Sin embargo, los especialistas aseguran que las cifras serían aún peores.
de más de 20.000 personas que desconocen su diagnóstico, 25.000. Entonces, no podemos hablar de que 86%, 87% conoce su diagnóstico. Es alrededor del 60%. Mañalich aseguró que en el combate contra el SIDA se perdieron 4 años. Hablo del gobierno anterior exactamente, que siguió en el fetiche del condón. Las campañas históricamente han sido malas. La verdad es que el condón sigue siendo una estrategia de prevención plenamente válida. 860.000 test rápidos fueron distribuidos en regiones. Además, desde el 1 de agosto, en 9 hospitales del país estará disponible la terapia PrEP, un tratamiento oral que se administra a la población de riesgo y que evita hasta en un 90% el contagio. Por ejemplo, el mundo de los trabajadores y trabajadoras sexuales, que es un mundo de alto riesgo. Es una estrategia combinada, pero hay que introducirla de manera urgente. La tendencia mundial es a la baja en las tasas de contagio. En Chile, desde 2010, los casos solo van en aumento. En un año no tenemos ni siquiera un 14% de la ejecución del Plan Nacional de VIH. Se requiere ojalá de campañas que no solo duren un mes. El gobierno busca detener los contagios para diciembre del próximo año y erradicar la enfermedad para el 2030. Mire, un importante decomiso de droga realizó Carabineros en las cercanías de Antofagasta, pero lo que más llamó la atención de los policías es el supuesto origen de esta cocaína. La Fiscalía ahora indaga si una de las más violentas organizaciones criminales del mundo estaría operando acá en nuestro país. Rodrigo Ugarte preparó el siguiente informe. Control vehicular rutinario en el sector La Negra, Ruta 5 Norte, en las cercanías de Antofagasta. Carabineros del OS7 revisa el maletero del auto conducido por Óscar Rodríguez Avendaño, encontrando en 2 bolsos 31 kilos de cocaína de alta pureza con destino final, Santiago. Sacamos más de 600.000 dosis de esta droga de la circulación de las calles y el perjuicio, si esta droga hubiese sido vendida, ¿no es cierto?, le causamos a la organización criminal un perjuicio más o menos de 600 millones de pesos. Pero lo que más llamó la atención de los policías fue este logo sobre cada uno de los ladrillos de cocaína, un delfín. Esto indicaría que el cargamento de droga ingresado a Chile provendría de uno de los más despiadados carteles mexicanos. Cártel del Golfo, considerada la segunda organización delictiva más poderosa del país. El Cartel del Golfo, con base en la fronteriza ciudad de Matamoros, nació a inicios de la década del 30 y se dedicaba a contrabandear alcohol a Estados Unidos. A fuerza de balas y secuestros, en los 80 se convirtió en uno de los principales proveedores de cocaína en Estados Unidos y Europa. La organización es conocida por intimar a los carteles contrarios y ser particularmente violenta. Su cúpula ha sido desmantelada una y otra vez por la Marina mexicana, pero el Cartel del Golfo se las arregla para seguir operando y aparentemente extender sus tentáculos a Sudamérica y Chile. Esta droga tiene un logotipo muy identificatoria, ¿cierto?, de un cartel de México, pero no podemos descartar, pero tampoco podemos asegurar que la droga efectivamente haya venido desde ese lugar. Muchas veces estas bandas colocan estos logos para darle como una mayor prestigio a la droga que ellos mismos utilizan. Por ahora la investigación continúa abierta, indagándose si se han detectado otros cargamentos enviados supuestamente por el Cartel del Golfo, además de determinar quiénes eran los receptores de esta droga en Santiago. Nunca se ha atendido en una clínica, pero ahora le están cobrando una millonaria deuda. Gloria Muñoz, de 64 años, se enfrenta a un embargo iniciado por un error en la dirección y una notificación judicial mal hecha, algo que puede pasarle a cualquiera. El caso lo revisamos en la nota de Andrés Ramírez. Me molesta que me pase esto, me amarga. Yo creo que a cualquiera, o sea, si uno trabaja, ve mi caso, esto le puede pasar a cualquiera. Mediodía. Pagadora puntual, ordenada siempre, pero ahora a Gloria le apareció una deuda con una clínica por 1.400.000 pesos. Lo raro es que ella ni se ha enfermado en los últimos meses. ¿Por qué tengo que pagar yo por algo que yo nunca he hecho? La millonaria deuda está a nombre de otra persona y esa persona, cuando firmó el pagaré con la clínica, puso una dirección de San Bernardo, pero al parecer nunca la encontraron y luego, por alguna razón, apareció la dirección de Gloria. Nunca la he visto, no la conozco, no sé quién es. ¿Por qué colocan mi dirección? ¿Por qué? Entonces esto puede ser un error en la señalización del domicilio, pero el problema es que
al haber sido notificado por el receptor judicial, ya la notificación está cumplida y perfecta. Es cierto, en teoría la notificación fue perfecta. El receptor judicial fue a la casa de Gloria, pero ella no estaba. Entonces, como lo dice este papel, él le preguntó a una vecina si en la casa de Gloria vivía la auténtica deudora. Ella dijo que sí, y ahí automáticamente quedó como la responsable de una deuda con la que nada tiene que ver. Lo más probable es que esto logre aclararse dentro del proceso, ¿ya? Determinándose que ella no tiene relación con la persona a la cual se está buscando. Pero eso significa que ella va a tener una pérdida de tiempo, va a tener un mal rato, que sin duda lo está teniendo. El mal rato es evidente, pero no es solo eso. Gloria tuvo que contratar un abogado para entrar al juicio y demostrar que ella no tiene nada que ver, porque de lo contrario, su casa será embargada. Por supuesto, el abogado no le salió gratis, ya le ha pagado 150.000 pesos. Es desagradable que uno tenga que estar escondida, que con las cosas no es una casa sencilla. Yo no tengo bienes tan grandes. Lo bueno ahora es que el proceso se frenó. A través de un comunicado, la clínica explicó los pasos a seguir. Una vez enterada de la situación, el lunes 15 de julio, la institución tomó contacto con la empresa de cobranza externa para recabar los antecedentes del caso, suspendiendo transitoriamente la tramitación. Además de suspender el proceso, este jueves Gloria será recibida en la clínica para acceder a una solución definitiva a su caso. Hoy fue Gloria, pero cualquiera puede ser víctima de una notificación judicial errónea. Ay, señora. Bueno, mire, el presidente ejecutivo de América Solidaria, Benito Baranda, acusó que el decreto que permite a las Fuerzas Armadas ayudar en el combate al narcotráfico huele a control migratorio. En el gobierno advierten una lectura incorrecta. Rodrigo Sánchez, pues la siguiente historia. Nuestras Fuerzas Armadas son polivalentes. Están preparadas para defender nuestra soberanía en tiempos de guerra, pero también para colaborar en tiempos de paz. Esto huele mucho más a control, ¿no es cierto?, migratorio por pasos no habilitados, ya que a control efectivo del paso de la droga. Tal vez sea una de las interpretaciones más incómodas a la medida anunciada por el gobierno. América Solidaria ha hecho un crudo diagnóstico del camino que tomó el presidente para combatir el narcotráfico en las mismas fronteras donde debe abordar la crisis migratoria venezolana. Está profundamente equivocado este decreto y lo dice expresamente y lo limita a los casos de delitos transnacionales cometidos por organizaciones criminales y a los delitos de narcotráfico. La autoridad de gobierno que ha estado más atenta a la crisis migratoria que se vive en la frontera norte del país y la representante diplomática de la oposición venezolana, Nicolás Maduro, explicaban en distintas comisiones del Congreso lo que ocurre con los venezolanos en Chile. Actualmente, más de 400.000. La tesis del presidente de América Solidaria fue comentario obligado. Está hilando extremadamente fino todas esas aprehensiones que las ha puesto en una condición de descalificación de personas o de demostrar o tratar de demostrar de que no hay una solidaridad con el pueblo venezolano, son frases que hoy día han sido no solo condenadas por nosotros, sino como gobierno, sino que también por la gran mayoría de los ciudadanos. No hay razón para pensarse que no fue para eso, exactamente para lo que se haya dispuesto el presidente Piñera o el gobierno de Chile. Aunque el gobierno y la representante de Juan Guaidó rechacen la polémica, las Fuerzas Armadas sí tienen participación en la crisis migratoria. Y es que el presidente Piñera convocó al Ministerio de Defensa junto a la Cancillería e Interior para estar atentos a la masiva llegada de venezolanos. Cuando es una crisis humanitaria, ¿es porque va a ir a ayudar defensa o es porque va a ir a controlar? ¿Dónde está en esta mayor crisis humanitaria? El Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social. Esos son los ministerios que deberían estar. El gobierno dice que está focalizando los esfuerzos en los menores de edad, incluso los que no tengan documento para ingresar al país. Y un plan integral y el apoyo internacional es más urgente que nunca. Este miércoles fue detenido uno de los autores de un insólito robo en las dependencias de Gendarmería. Sin necesidad de forzar puertas, se llevó revólveres, escopetas, chalecos antibalas y municiones. Todo quedó reflejado en las cámaras de seguridad del recinto. Esteban González nos tiene el informe. Ingresaron a plena luz del día, abrieron las puertas sin problemas y avanzaron con total seguridad. De no ser por las cámaras de vigilancia del Centro de Reinserción Social Santiago Norte, sería difícil creer la facilidad con que entraron a robar a estas dependencias de Gendarmería.
introduce un objeto que presumimos que es la llave. Una vez en el interior no hay nadie, por lo cual se desplazan con mucha confianza, por lo cual ellos estaban en conocimiento que no existía personal a cargo. Se llevaron 2 revólveres Taurus calibre 38, una escopeta táctica, 3 chalecos antibalas y más de 200 municiones. El robo se produjo el 10 de marzo pasado y de los involucrados poco se sabía hasta ahora. Uno de ellos fue identificado luego que encontraran sus huellas dactilares en el lugar, pero se mantenía prófugo tras salir ilegalmente de Chile. Matías García fue retenido esta mañana en el aeropuerto, apenas trató de volver al país. Justo antes de la detención cometía otro delito. Y sustrae una maleta que no era de él. Los detectives, al preguntarle por esa maleta que no coincidía ni nombre ni las cosas que portaba, señala e indica que aprovechó la ocasión para sustraerla. García, con antecedentes policiales en Bolivia y Brasil, fue formalizado por robo en lugar no habitado. 45 días se fijaron para la investigación del asalto a las oficinas de Gendarmería, tiempo en que no podrá salir del país. Matías, ¿cómo accediste tú al lugar de Gendarmería? ¿Tenías llave? No había nada. El robo al Centro de Reinserción Social Santiago Norte obligó a la institución a iniciar un sumario administrativo para saber cómo García y su acompañante lograron burlar todas las medidas de seguridad del edificio. Las primeras medidas de la institución fueron inmediatamente a raíz de la gravedad de los hechos, destituir al funcionario y separarlo de las filas institucionales. Al despido del encargado de seguridad se suman otras indicaciones que revisa el área jurídica de Gendarmería. Del segundo participante del robo aún no hay novedades. Bueno, vamos al exterior. Protagonizó 2 espectaculares fugas, pero el año 2016 fue recapturado por última vez y posteriormente extraditado a los Estados Unidos. Este miércoles, la justicia norteamericana dictó cadena perpetua contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Su defensa alega que ha estado sometido a condiciones inhumanas e insisten en que no fue un juicio justo. Soledad Agüero tiene los detalles. En su natal Sinaloa es objeto de culto. Poleras, gorros y otros souvenirs se venden en el mismo lugar donde lideró el cartel que lo lanzó a la fama, con un negocio con el que llegó a acumular más poder y riquezas que cualquiera de sus rivales y que lo llevó a emplear métodos despiadados para torturar y asesinar a sus enemigos. Por esas prácticas, este miércoles tuvo que despedirse para siempre de su esposa Emma Coronel, porque a sus 62 años, Joaquín El Chapo Guzmán deberá pasar el resto de su vida dentro de una cárcel de máxima seguridad. El largo camino que llevó al Chapo Guzmán desde las montañas de Sinaloa hasta este tribunal estuvo sembrado de muertes, drogas y destrucción, pero hoy terminó con justicia. La justicia estadounidense lo condenó a cadena perpetua por narcotráfico. A eso se suman 30 años de cárcel por violencia con armas de fuego y otros 20 años por lavado de dinero. Tras el juicio más caro de la historia, en febrero había sido hallado culpable de ser el líder de una empresa criminal que traficó toneladas de drogas a Estados Unidos. Su defensa argumenta que se le negó un juicio justo. Este caso fue simplemente una inquisición, fue un espectáculo, y la forma en que terminó es exactamente perfecta para esa descripción. Dado que sus pasos anteriores por prisiones de máxima seguridad incluyeron 2 fugas cinematográficas, se mantenía confinado en aislamiento en la cárcel federal de Manhattan. Antes de conocer el fallo judicial, el Chapo tomó la palabra por primera vez en el juicio. Denunció ser víctima de injusticia y condiciones carcelarias inhumanas. A mi esposa hasta el día de hoy no se le ha permitido que me visite, no se me ha permitido abrazar a mis hijas. Ha sido una tortura las 24 horas emocional, psicológica y mentalmente. Es lo más inhumano que he pasado en mi vida. Dentro de 60 días se conocerá a qué centro penitenciario va a ser trasladado. Se cree que será al sur de Denver, en una prisión a prueba de fugas conocida como el Alcatraz de las Rocosas, destinada a personas que el gobierno estadounidense considera enemigos del Estado. No podrá recibir visitas ni llamadas y quienes han estado ahí la describen como un infierno en la tierra. La defensa del Chapo continuará apelando para evitar que se convierta en el destino final del narcotraficante más famoso del mundo.
Impresionante esa historia, pero volvamos al país para contarles que el Ejecutivo vivió otro traspié con la reforma de pensiones. ¿Qué pasó? La oposición terminó por suspender la votación de las indicaciones, acusando desconocimiento de ellas. Pidieron bajar la urgencia del proyecto o simplemente se negarán a aprobarlo en la jornada de mañana jueves. Catalina Muñoz y Javiera Ponce nos cuentan más. Hola, hola. Era el día esperado por muchos, el paso importante que la reforma de pensiones tenía en su agenda, pero el gobierno se había comprometido a ingresar las indicaciones el día lunes. Hoy día estábamos citados para votar las indicaciones en la mañana, a las 10:30 de la mañana. Y sin embargo, hace pocos minutos se presentaron las indicaciones en la comisión. Irresponsabilidad del Ejecutivo fue lo menos que los diputados de oposición dijeron al respecto. Las esperadas indicaciones así no podían estudiarse, menos votarse en la Comisión de Trabajo, una que terminó absolutamente dividida. El diputado Silver mintió descaradamente y que creo que eso es obviamente complejo. La democracia cristiana superó todos los límites con lo que pasa con esta tramitación. Todo parte cuando a primera hora de este miércoles el único demócrata cristiano de la comisión estaba reunido con los ministros. Las indicaciones, decían algunos, las tenía solo el diputado Silver, quien fue acusado de manifestar incluso que la oposición estaba alineada con el documento presentado, lo que claro fue desmentido por el resto de los diputados. Nosotros tuvimos un acuerdo, una discusión, un debate respecto a puntos en los cuales trabajamos todo el fin de semana. ¿Qué conversó usted en el PPD? Yo, como digo, prefiero por respeto que cada partido tenga su propia coordinación. Sesión de la Comisión de Trabajo suspendida, el gobierno casi en completo silencio. Que se sumen a un acuerdo que permita mejorar las pensiones, pero después va a haber un punto de prensa más formal. De todos modos, de pensiones y de los cambios que existieron o no por parte del gobierno, poco se debatió. Lo claro es que las AFP no recibirán el 4%. Existirá sí un Consejo Administrativo de Seguros Sociales que será autónomo, con carácter técnico, personalidad jurídica, patrimonio propio y directamente relacionado con el presidente de la República. Que se va a hacer cargo también del seguro de dependencia, de los seguros complementarios que va a incorporar esta reforma. El gran objetivo, yo creo que está cumplido, que ese 4% va a ir el 100% a las cuentas individuales de los cotizantes trabajadores. Ahora, si habrá o no consenso entre lo propuesto por el Ejecutivo y los diputados de la Comisión es cosa de tiempo, o más bien de acuerdos, porque a última hora socialistas radicales y PPD pidieron al gobierno bajar ya la urgencia del proyecto. De no acceder, la votación que quedó postergada para este jueves será negativa por su parte y el esperado debate por subir las pensiones perdería otra vez la carrera que a estas alturas se enfoca solo en política. Bueno, mire, esta aplicación que mediante una fotografía nos hace ver mayores y que por estos días es furor en las redes sociales. Pero ojo, porque el problema es que al instalarla en nuestros teléfonos le estaríamos eventualmente abriendo la puerta para que terceros accedan a nuestra información personal. Vea la siguiente nota. Es la aplicación de moda. Lo que hace acá es entretenerte, es una aplicación de entretención. El problema es que lo que esconde no es muy entretenido. Estas son herramientas súper peligrosas. Y lo son porque al usarla abrimos, sin saberlo, la puerta a nuestra privacidad. Estamos siendo como los conejillos de India para el desarrollo de inteligencia artificial. FaceApp existe desde el año 2015, pero por estos días vive un boom gracias a una herramienta capaz de modificar nuestro rostro para hacerlo ver mayor. Millones de usuarios han publicado en sus redes sociales las fotos para reírse de sí mismos. Todo sin saber a lo que están expuestos. No solamente tú subes una fotografía, sino le estás dando los permisos de todo el acceso al celular. O sea, esta aplicación puede leer todos los archivos que tienes dentro de tu teléfono. Y eso fue suficiente para encender las alarmas. Sabiendo eso, la aplicación ya no es tan entretenida. Estas aplicaciones que se ven un poco inocentes y un tanto divertidas tienen detrás tecnología que estas grandes empresas ocupan sin que los usuarios seamos suficientemente conscientes de para qué estamos entregando esta información. Y eso cobra relevancia aún más al entender dónde iría a parar esa información, en este caso, a Rusia. Aplicaciones que son de territorio estadounidense funcionan en base a las leyes de Estados Unidos. En caso que esta aplicación funcione en Rusia, hay ciertas flexibilidades también con el trato y la privacidad de los datos. No es lo único. Otro punto a considerar es que al usar la aplicación estamos entregando datos biométricos que permiten nuestra identificación, algo que sería apetecido por una industria en crecimiento, como lo es la del reconocimiento facial. Lo que nosotros llamamos es a la cautela,
porque la imagen de una persona es un dato personal. Wireless Lab, desarrollador de la aplicación, aseguró que solo suben la foto seleccionada por el usuario y nunca otras imágenes del teléfono. Dicen además no vender ni compartir los datos con terceros y que a pesar de que gran parte del equipo de desarrollo está en Rusia, los datos no son transferidos a Rusia. Cierto o no, la decisión es finalmente de los usuarios, ya que al no existir regulación clara, hay que informarse a cabalidad de lo que se está permitiendo al instalar una aplicación. Ahora reportajes. Este domingo se cumplen 50 años de un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Ese día Neil Armstrong se convertía en el primer hombre en pisar la luna. ¡Qué emoción! Impresionante, un hito que en realidad cuesta mucho dimensionarlo. Sí. Y que guarda desconocidas anécdotas, además, vinculadas con nuestro país, como por ejemplo una débil señal radial que captó el Apolo 11 y que provenía de Chile. El reportaje es de Juan Carlos Zapata. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Corría 1969 y Elvis estrenaba el que sería su último hit en vida. Suspicious Mind llegó al número 1 de los rankings musicales el mismo año que el hombre pisó la luna por primera vez. Tras el despegue del Apolo 11, la tripulación tardó 4 días en llegar a la luna. Distancia que en automóvil a usted le tomaría 5 meses sin detenerse. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff on Apollo 11. Largo viaje que dio frutos la madrugada de un 21 de julio de 1969, cuando estas huellas quedaron marcadas para siempre. 30 seconds. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Histórica frase que pudimos ver y escuchar en vivo gracias a que nuestro país fue el único en Latinoamérica que transmitió el evento en directo. Y fue maravilloso. No muchos tenían televisión. La televisión era una cuestión bien poco frecuente. Yo me tuve que conseguir un televisor en ese tiempo. Así que la transmisión que pudimos ver acá en Chile fue un milagro, porque el presidente, en ese momento, el presidente Frei, dio la autorización de cortar la estación de Longovilo, que era la única hilo y unión que teníamos con el mundo, mover la antena y colgarse a la antena que estaba en la NASA, de manera que Chile quedó a oscuras por una noche. Joaquín Molfino dirigía en esa época la radio El Conquistador, la primera radioemisora chilena en frecuencia modulada. Sus memorias están plasmadas en este libro, donde relata un particular encuentro que tuvo con Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la superficie lunar. Me invitaron, por último, al Cerro San Cristóbal a una especie de recepción para oírlo en vivo. Vinieron aplausos, un trago, algo así de vino chileno, qué sé yo, algo más, y enseguida yo me acerqué a hablar con él. Entonces, bueno, le dije yo, estoy abismado, interesado, qué cosa más hermosa lo que ha ocurrido. Me quedó mirando, me dijo, ¿y usted en qué trabaja? Yo le dije, yo trabajo en el FM Conquistador, lo dije en inglés, Conqueror. Entonces él me dijo, se quedó un minuto, un instante, que me llamó mucho la atención de que no me decía nada. Entonces me dijo, ¿Conqueror? Sí, le dije yo, sí, claro, estamos ahí. Oh, me dijo, cuando venían por la costa o pasando por la costa del Pacífico, había escuchado una débil señal de esta estación y del Conquistador y me pareció muy agradable, muy sweet, muy dulce, y poco tiempo después mandó una
dedicatoria en una foto de él con su casco y con todas las cosas. Y es que pocos saben que el fallecido Neil Armstrong, comandante y líder del Apolo 11, vino más de una vez a nuestro país. La primera fue en 1966, 3 años antes de alunizar. En esa época llegó a Chile buscando apoyo para la carrera espacial y fue el entonces presidente Eduardo Frei Montalva el encargado de recibirlo de una manera muy peculiar. Él vino acá a la casa porque cuando viene a Chile, está invitado a una reunión al Palacio de la Moneda, pero el presidente Frei Montalva estaba con gripe esa semana, estaba un poco resfriado. Entonces le pidió a Neil Armstrong si por favor podía venir a la casa y estuvo aquí en este lugar que tú indicas, en esta rosa, estuvo esperando un buen rato Neil Armstrong porque el presidente en ese momento sabemos que estaba con el presidente de Chipre en una reunión formal también de gobierno de trabajo, entonces Neil Armstrong estuvo bastante rato acá. En esa oportunidad Neil Armstrong tomó chicha en cacho y presenció un partido de Colo-Colo. En una segunda visita en el año 2000, el histórico astronauta pidió que alguien lo guiara en todo momento en su recorrido por Chile. Esa persona fue Klaus von Storch, el primer chileno en entrenarse para ser astronauta. Me llamó alguien y me dijo, Klaus, me gustaría invitarte a recibir hoy día en la noche a Neil Armstrong, al aeropuerto de Santiago. ¿Tú lo recibirías? Me eché atrás en la silla y dije, pero esto no puede ser. Así que se generó una muy bonita relación de mucha confianza. Le pregunté algunas cosas que yo sabía la respuesta, pero también aproveché que estaba con él. Por ejemplo, le dije, oiga, ¿qué opina usted de los extraterrestres? Porque se dice que ustedes vieron algo. Y él me dijo, mira, Klaus, ¿tú alguna vez has volado a bajo nivel con el F-5 a alta velocidad sobre una carretera? Sí, por supuesto. ¿Y has visto un tarro de durazno? No. ¿Y por qué no has visto un tarro de durazno? ¿Porque no hay? ¿O no? Porque voy muy rápido, voy concentrado en otras cosas y no es muy chico, no lo alcanzo a ver. Me dijo, mira, nosotros íbamos a 40.000 km/h a la luna con una ventanilla así de chiquitita y preocupados los instrumentos. Yo creo que se nos puede haber cruzado un carro alegórico al lado y no lo habríamos visto. Klaus aún no cumple su sueño de ir al espacio a bordo de un transbordador. Hasta ahora esto es lo más cerca que ha estado de tocar la Luna. Fragmentos de roca traídos por la tripulación del Apolo 11 y que hoy son exhibidos en el Museo de la Familia Frei y en el Museo de Historia Natural. Un reconocimiento a Chile por instalar en Antofagasta y Peldehue estaciones de rastreo satelital en plena carrera espacial. El significado real que tiene es todo el desarrollo científico y tecnológico que gozamos el día de hoy. Hoy en día nosotros podemos saber que mañana va a llover, cosas simples también como el desarrollo de los pañales. Los pañales empezaron justamente con los astronautas. Los astronautas iban a estar muchas horas en un lugar donde no existía el baño, por lo tanto tuvieron que generar algún sistema con el cual pudieran hacer sus necesidades. También los alimentos de los astronautas fueron fundamentales en cuanto a las proteínas, los minerales, etc. Por lo tanto, se desarrolló también algo similar que se conoció después como la comida de las guaguas. Pero el viaje a la Luna no solo lanzó a la fama a la tripulación del Apolo 11. Al momento del alunizaje, nuestro satélite natural tenía dueño, ni más ni menos que un chileno. Poeta, dueño de la Luna, chileno, don Genaro Gajardo. Un aplauso para él. Cuenta la historia que el 25 de septiembre de 1954, Genaro Gajardo Vera tuvo una idea. Registrar la Luna a su nombre y transformarse en el hombre dueño de la Luna. Extra, extra, chileno dueño de la Luna. Extra, extra. We're caught in a trap. Los chilenos siempre tienen esa pizca de simpatía y de ir anticipando hacer unos hechos. Yo no me imagino dónde se le ocurrió, seguramente en alguna actividad de amigos, donde dijo, ¿sabes qué? Voy a inscribir la Luna a mi nombre. Lo encuentro anecdótico. Obviamente que nadie le preguntó
si podía ir a la Luna o no, porque en el fondo internacionalmente no fue reconocido la propiedad de esta persona de la Luna. Y aunque esa misma desconfianza de Elvis terminó salpicando al proyecto Apolo, a 50 años de este hito, las dudas sobre la veracidad del alunizaje parecen esfumarse. El último en asegurar que se trataba de un montaje para amedrentar a los rusos recibió esta categórica respuesta de Buzz Aldrin, el segundo astronauta en caminar sobre nuestro satélite. Pero lo que terminó siendo un verdadero golpe de la NASA es que acaban de anunciar que para el 2024 quieren volver a la Luna, y esta vez con una mujer como comandante de la tripulación. Hasta ahora solo 12 hombres han pisado nuestro satélite natural. La próxima tendrá huella de mujer, y para eso ya hay 12 candidatas, pero solo una pasará a la historia. Al regreso de las informaciones, les recuerdo que a partir de las 22 horas Mega está autorizado para transmitir programas para mayores de 18 años. Bueno, nos vamos al exterior. Hasta un año podría durar el trámite de extradición desde los Estados Unidos contra el expresidente peruano Alejandro Toledo, quien fue arrestado en California. Se le acusa de haber participado en el caso de corrupción más grande de la historia de Sudamérica, el caso Odebrecht. Florencia Vial con el siguiente informe. Quiero enviar un saludo de todo corazón. Probablemente nunca imaginó que años después de que multitudes le entregaran su apoyo, su nombre aparecería junto al título de orden de arresto y extradición. Noticias Caracol. Empezamos con lo último que llega desde Estados Unidos, donde fue detenido el expresidente peruano Alejandro Toledo. El expresidente peruano Alejandro Toledo, de 73 años, fue arrestado en Estados Unidos con fines de extradición en el marco de la investigación sobre los millonarios sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Desde Lima, su abogado enfatiza que la captura no significa que se haya aprobado la extradición todavía. El juez puede determinar si se acoge o no una fianza. Casi en el 90% de requerimientos de fianzas ha sido negada. De lustrabotas a presidente del país, muchos recuerdan a Alejandro Toledo como el hombre humilde que a fines de 2000 levantó la bandera de la democracia y lideró la oposición contra el gobierno de Alberto Fujimori. Pero para la fiscalía es el hombre que presuntamente recibió $20 millones a cambio de favorecer a Odebrecht en la construcción de la carretera que une a Perú con Brasil. En números redondos podría tardarse esto un año. Pero lejos de ser el único salpicado por este escándalo de corrupción, de los últimos 5 presidentes peruanos, 4 están investigados por la misma causa. Alan García, que se quitó la vida en abril pasado, Ollanta Humala, quien estuvo en prisión preventiva 8 meses y tiene prohibido salir del país, Pedro Pablo Kuczynski, enfermo y con arresto domiciliario, y Toledo, quien hasta ahora estaba prófugo. A la lista se suma la candidata Keiko Fujimori, quien también habría recibido dinero para su campaña electoral. Ya de regreso para contarles que la Asamblea del Colegio de Profesores resolvió realizar una nueva consulta el próximo lunes 22 de julio, donde se va a resolver si continuar o no con la paralización que está ya en su 7ª semana. Nos va a entregar detalles de esta nueva consulta María José Purches, porque cualquier decisión debe ser sometida a las bases. María José, buenas noches. Hola, buenas noches. Soledad, así es, fue una larga jornada, al menos 12 horas, donde unos 200 dirigentes de Arica Punta Arenas estuvieron debatiendo el futuro de la movilización que ya va por su 7ª semana consecutiva, 44 días para ser exactos. Que se concluye, tú ya lo decías, el próximo 22 de julio se llamará a una nueva consulta donde ya no se preguntará acerca de la propuesta del gobierno, porque se da por entendido de que esta fue rechazada en los comicios anteriores y por lo tanto lo que se preguntará serán solamente 2 alternativas. La primera alternativa tiene que ver con deponer el paro y mandatar a la directiva a seguir luchando por otras vías o continuar con el paro. Conversamos con Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Escuchemos lo que dijo. Realizar una nueva consulta con todo este contexto el próximo 22 de julio, que es el próximo lunes, en donde los colegas van a poder expresar su opinión respecto de deponer el paro indefinido y mandatar al Directorio Nacional a elaborar un nuevo plan de acción para seguir luchando por los temas que no están resueltos y conseguir
algún tipo de respuesta. Para eso hay distintos tipos de acciones judiciales, administrativas, legislativas, que el Directorio Nacional tendría que llevar a cabo, o mantener el paro indefinido. Todo movimiento es imposible que se mantenga indefinidamente en el tiempo. Esas fueron las palabras al terminar esta Asamblea Nacional de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Sin embargo, esta asamblea podía haber definido si es que continuaba o no el paro y, como ha sido la tónica hasta este minuto, serán las bases entonces las que decían la continuidad de esta movilización que ya va por su 7ª semana consecutiva. Estaremos atentos entonces. El día lunes se sabrá entonces el futuro del paro del Colegio de Profesores. Una situación muy compleja para ambas partes. Muchas gracias, María José. Buenas noches. Bueno, ya un mes de su nominación y tras la serie de divisiones en la oposición, el Senado dio luz verde para que María Angélica Repeto llegue a la Corte Suprema. El Ejecutivo aseguró poner fin a los cabildeos en las próximas nominaciones. Llamados telefónicos, reuniones de pasillo. Hasta última hora, el gobierno tuvo que convencer al Senado para lograr un acuerdo, que María Angélica Repeto llegue a la Corte Suprema. ¿Espera llegar a algún acuerdo? Yo creo que hemos conversado, así que tengo confianza que vamos a tener una gran ministra. Pese a la confianza del gobierno de tener los votos suficientes, no se logró el respaldo completo en la sala. Se evidenció en una abstención y en un voto en contra. El gobierno entendió que aquí no puede haber imposición, aquí lo que tiene que haber es diálogo, más aún cuando se trata de un nombramiento donde intervienen los 3 poderes del Estado. Yo creo que dista mucho, hay un contraste muy grande entre el perfil, el talante, la convicción para, por ejemplo, en materia de derechos humanos en relación a Milton Juica. Pues no era el nombre de Repeto la molestia de la centroizquierda, sino que no haber sido consultados al momento de su nominación. El gobierno aseguró poner fin a los cabildeos para los próximos nombres de los 5 ministros de la Corte Suprema. Nosotros creemos que si cada uno ejerce su atribución, el presidente elige dentro de la quina y la Corte puede ratificar o no esa propuesta, se puede tener igual un acercamiento institucional. Agradecida que realmente se privilegiara en esta oportunidad a la región y al género. Hoy solamente puedo agradecer y decir que estoy contenta y celebrar. El presidente Sebastián Piñera presentará el decreto de nombramiento para oficializar esta nominación, para que en los próximos días Repeto llegue a la Corte Suprema. Cada año se acumulan varios millones de pesos por bonos y otros aportes estatales que no son cobrados por sus beneficiarios. Usted puede ser una de las personas que cuenta con montos pendientes. Si quiere revisarlo y saber cómo cobrar su dinero, lo puede hacer en meganoticias.cl, en nuestro sitio web, que los invitamos a revisar, que está repotenciado allí. Así es que bienvenidos todos ustedes a informarse con nosotros a través de meganoticias.cl y felicitaciones también al equipo que está debutando con esta nueva marca. Tal cual como tú lo dices, María Soledad. Muy bien, llegamos al final de esta edición de Ahora Noticias. 1 millón de gracias por habernos acompañado y disfrute de Juegos de Poder. Está muy bueno. Muy bueno. Dicen que alguien va a morir. ¿Spoiler? No, yo no sé quién. Ha sido un gusto, que descanse. Chao, que estén bien.